El equipo de metalurgia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM presenta el tutorial Manejo de autoclave de laboratorio de metalurgia. Este equipo consta de 2 etapas que deberán ser ajustadas de la manera indicada en este tutorial. La primera etapa consta del reactor, equipo o autoclave. La segunda etapa consta del sistema de cristalería que sirve para cuantificar el volumen de gas disuelto dentro del equipo. En esta etapa se cuenta con 2 secciones más que deberán ser ajustadas para realizar mediciones correctas. Quitar los tornillos cuidadosamente con el uso del torquímetro y punta correspondiente a los tornillos, como se muestra en la imagen. Al retirar los tornillos, es importante no ejercer fuerza sobre los demás componentes de la tapa, como el que se encuentra en el círculo rojo, pues podría generarse la ruptura del componente. Una vez liberados los tornillos por completo, posicionar la tapa recostada sobre una superficie segura como se muestra en el video, evitando recargar peso sobre cualquiera de los componentes. Se procede a realizar el llenado del recipiente con líquido, en este caso agua, hasta el nivel recomendado por el Dr. Hara, como se muestra en la imagen. Nota, dependiendo de la temperatura de trabajo será el límite de llenado. El cuidado de los componentes de la tapa debe ser constante debido a que si existe algún daño se genera fuga de presión del equipo y por ende el funcionamiento ya no será el adecuado. El torquímetro debe estar ajustado a 12 Nm por metro, como se muestra en la imagen. Al apretar los tornillos debe ser siguiendo un patrón de estrella o patrón cruzado, tal y como se hace en la llanta de un automóvil, esto con el propósito de garantizar un sello uniforme y hermético del equipo. Es importante no sobrepasar el torque para no barrer los tornillos. El equipo cuenta con 2 llaves de paso, un manómetro y un sistema para el ajuste de agitación y temperatura. Primero se conectará la llave para ingresar el gas, que en este caso será oxígeno. Al conectar la llave, cualquiera de las dos, es indispensable hacer un contragiro de manera que se sujete la pieza completa para evitar que los componentes se doblen y se rompan. Para esto es necesario usar 2 llaves como se muestra en la imagen. Una vez se conecta la manguera de gas, ambas llaves deben estar cerradas y cuando se tenga una presión estable y regulada desde el tanque de almacenamiento del gas, se procede a abrir la llave del equipo marcada con la letra G, hasta alcanzar la presión requerida en el proceso. En este caso, se usaron 54 psi. Una vez alcanzada la presión, se cierra la llave y se registra la presión y temperatura a utilizar. Mientras tanto, se corta el suministro del gas desde el tanque. Una vez registrados los datos del manómetro del equipo, se configura la agitación desde el sistema que tiene integrado el equipo, como se muestra a continuación. Entonces, este es el primer, tenemos que medir, o sea, registrar esto y registrar la temperatura. Ok. En este caso es la temperatura ambiente, ¿no? Pero ahora para poner la agitación, por ejemplo ahí dice 1000, si queremos 1000, ¿no? Bajar. Y nuevamente cuando ya tienes el set, ¿ves? Y aquí un tiempo Se deja presionar. y ahí sube a 1000. Esta es la temperatura, la agitación y el tiempo, ¿no? Así es. Okay. Y la termocupla. Nota, es muy importante verificar la presión del manómetro. Debe mantenerse o aumentar en el caso de usar alta temperatura, pero en el caso contrario, es decir, que baje la presión, significa que existe alguna fuga que hay que corregir. Se procede a desconectar la manguera del gas para utilizar la unión para la siguiente llave correspondiente a la salida del líquido, marcada con la letra L. De la misma manera en la que se ajustó, se procede a desinstalar y posteriormente se instala en la llave de líquido, marcada con la letra L, junto con la llave de paso color dorado. De igual manera, es fundamental repetir el procedimiento de ajuste haciendo contratorque como en la instalación de la manguera del gas para cuidar los componentes. Una vez instalada la unión y la llave de paso, se conecta la manguera
que alimenta a la siguiente sección del equipo. Esta etapa está constituida por dos secciones que deberán ajustarse meticulosamente. Para la primera sección se cuenta con un controlador de presión, un repositorio de agua, un instrumento de medición que debe calibrarse y una llave de 3 vías que es clave en el funcionamiento del proceso y es importante entender su funcionamiento. Colocar la llave de paso de tal forma que quede aislada la sección 1, es decir, que la llave debe tener la marca color negro apuntando a la izquierda. Se procede a llenar toda la sección con agua. Para ello, se utiliza el control de presión que tiene que ser llevado a una mayor altura, de modo que se incremente la presión ejercida. Pero aquí te das cuenta que el agua está a este punto. El nivel, o sea que aquí hay aire. Lo que tenemos que hacer es expulsar el aire. Entonces para eso Posteriormente se abre la llave del repositorio del agua. Como paso siguiente se abre la llave superior del instrumento de flujo hasta que el sistema interno quede completamente lleno de agua. Ahí ya se está llenando. Hasta que sale agua ahí. Es muy importante seguir rellenando el agua del controlador de presión para evitar cualquier burbuja. Se cierran ambas llaves, la del instrumento de flujo y la del repositorio. Nivelar el instrumento con el controlador de presión. Para ello es necesario colocar el nivel de agua del controlador de presión con la marca del instrumento de medición como se muestra y llenar de nuevo el controlador de presión para asegurar que está justo al nivel indicado. Este nivel de agua tiene que estar al mismo nivel que la salida del tubito que tienes aquí. Aquí hay un tubito interno que tiene una salida que está marcado por esta línea. Sí. Esta línea debe seguir la continuación de esta línea. O sea, si bajamos ahora esto, ya, a ver, sí. A ver, bájalo. A esta línea de acá, tiene que estar en el mismo nivel el agua de acá. Si tienes aquí una presión, lo que está haciendo ahí es llenar porque esté exactamente en la línea. Se procede a abrir la llave de paso de 3 vías, como se muestra en la imagen. Dentro del instrumento de flujo hay un tubo que tiene aire. Dicha burbuja de aire debe ajustarse mediante el control de presión. Para ello es necesario bajar el controlador lentamente hasta que la burbuja se encuentre lo más al límite inferior del tubo. El tubo tiene aire hasta este punto. Sí. Pero esta cuestión debería estar aquí, porque a esta altura hay una atmósfera. ¿Ya? Sí. O sea, el gas, la fase, aquí va a haber fase líquida. Todo esto va a ser oxígeno hasta este punto. Pero lo que queremos es que esta marquita baje hasta al final para tener un nivel, una atmósfera. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a tener que mover esto. Si lo mueves para arriba, el control de presión, esta marquita, ¿te das cuenta? Despacito, sí, hasta que llegue la burbujita, pero que no salga. Mira. Sí, ahí se ve la burbuja cómo va bajando. Ahí, ya. Bueno, ahí hay un poquito de aire que pasó, pero no debería pasar. Ahí es donde debe quedar. Ahí es donde ya cerramos aquí. En caso de que se pase y se salga la burbuja de aire del límite del tubo, es necesario repetir todo el procedimiento correspondiente a esta etapa.
Una vez queda calibrada la burbuja, se regresa la llave a la posición del paso 1 y el controlador de presión se regresa al nivel del instrumento de flujo, como en el paso número 3. Se añade agua nuevamente al controlador de presión para que quede nuevamente al nivel con el instrumento. De esta manera queda calibrada la sección 1. Requisito: debe pasar al menos 1 hora para alcanzar el equilibrio entre la fase gaseosa y líquida, según la ley de Henry. Apagar la agitación desde el sistema integrado en el equipo. Purgar la salida de líquido colocando la llave negra de la pieza dorada como se muestra, y posteriormente se abre la llave del equipo lentamente para sacar un poco de líquido por la pequeña manguera como se muestra, y cerrar de nuevo la llave del líquido del equipo. Desviar esto, abrimos esto y unos 10 mililitros que se supone que hay en la cañería. No mucho porque ya abajo la presión, ahí puedes tomar una foto. Sí. Ahí está. Ya. Ahora hemos cerrado acá, cambiamos nuevamente acá. Nota: es importante sacar lo mínimo posible de líquido en este proceso de purgado debido a que se pierde parte de la presión. Una vez purgado, se cambia el paso de la llave negra de la pieza dorada y se verifica la posición de la llave entre secciones y la llave del instrumento de medición. Ambas llaves deben de estar cerradas como se muestra. Se abre la llave del equipo correspondiente al líquido hasta alcanzar el volumen deseado en el instrumento de medición como se muestra en el video. Una vez alcanzado el nivel deseado, cerrar la llave del equipo. O sea, te das cuenta que este cero comienza aquí, pero hay un remanente de, o sea, en lugar de 20 debe ser como 30 mililitros, algo así. Nota: importante considerar el volumen del líquido que se encuentra por debajo de la escala graduada del instrumento. Nota 2. En el caso de trabajar a alta temperatura será necesario incluir el sistema de refrigeración a las secciones 1 y 2 y dejar reposar el líquido hasta que se encuentre a la misma temperatura. Colocar un recipiente para colectar el agua desplazada en el control de presión y posteriormente abrir la llave de 3 vías ubicada en 3 secciones como se muestra. Se observará el desplazamiento del gas de una sección a otra. Dicho desplazamiento a su vez provocará el derrame del agua del control de presión, y ese volumen recolectado es correspondiente al gas contenido en la solución del equipo principal o reactor. Para finalizar, se cierra la llave de 3 vías, aislando la sección 1 como se muestra. Es necesario realizar las correcciones pertinentes de acuerdo a las condiciones a las que se realizó el proceso y con relación a las condiciones estándar.